Hola a todos nuestros amigos de redes sociales, hoy leyendo desde casa. Pues miren, volvemos a tener San Luis Potosí y sus leyendas. Recuerda que el día de ayer tuvimos San Luis Potosí y sus leyendas porque, bueno, como les había comentado, estamos trabajando en la lista que tenemos, que es una lista que ya está muy extensa de peticiones, de lecturas. Y bueno, quiero acotarla para luego seguirles presentando otros libros, algunos escritores en vivo. Y bueno, dentro de la lista pues seguía esto. Pues aprovechamos, ya lo teníamos afuera, aprovechamos. Esta de San Luis Potosí y sus leyendas es una compilación de Luis Fernando Antonio Aguilar Díaz, ¿sí? De las leyendas. Y bueno, lo abro así porque bueno, tenemos por aquí la caja del agua, que es un elemento emblemático de nosotros los potosinos. Y de este lado, bueno, pues tenemos nuestro queridísimo y maravilloso Teatro de la Paz. El día de hoy les voy a leer una leyenda bien interesante que se llama La extraña sesión espiritista. La extraña sesión espiritista. Para eso pues tenemos cafecito. Eh, en esta taza que dice, todo lo que necesito es un buen libro y una taza de café. Aquí está. Trae mi nombre acá en la parte de acá atrás. Trae un libro con flores. Esta tacita, yo le agradezco mucho a mi exalumno, a Tanis, el que, bueno, él y su escuela, su telesecundaria, sus alumnos me hicieron este regalo. Un café caliente delicioso. Me hicieron este regalo maravilloso cuando estuve por allá por Tierra Nueva. Gracias, mi niño. La extraña sesión espiritista. Corría el año de 1945, ya hace mucho, y la tranquilidad de la ciudad de San Luis Potosí continuaba como siempre, proverbial y duradera. Los crímenes eran una cosa extraordinaria, no había secuestros ni asaltos. Generalmente se podía caminar a cualquier hora por las diferentes calles, plazas y jardines de la capital potosina. Ojalá pudiéramos hacer eso el día de hoy. Pero se preguntará el lector, ¿algo tan reciente puede considerarse una leyenda? Pues sí, ahí les va. Los hechos acontecieron en una vieja casona situada muy cerca del centro de la ciudad, en las calles de Independencia, y en donde habitaba hasta ese año una familia que resultó diezmada por una extraña enfermedad por la que murieron sus 4 miembros, los padres y dos jóvenes de 16 y 14 años de edad. Daniel era un joven trabajador sin mucha suerte en los empleos, pues padecía un poco de retraso mental, razón por la cual no fue sino hasta tiempo después que comprendió lo que había sucedido. Resulta que el joven Daniel, a quien todo el mundo conocía con el apodo de El Turco, se pasaba la vida caminando por toda la ciudad llevando siempre 2 inseparables bolsas de mecate, dentro de las cuales transportaba bolsitas con medios kilos de café. Que un pariente suyo que tenía un negocio de café tostado del grano le proporcionaba a precio de costo para que él lo fuera vendiendo de casa en casa con una pequeña utilidad que le servía para poder subsistir. Vivía en una casita alejada del centro, por el rumbo de San Juan de Guadalupe, y su caminar era siempre con paso firme, tanto cuando salía como cuando regresaba a su casa, pues en términos generales gozaba de una magnífica condición física. En una ocasión, al pasar por la casa de referencia, tocó, como siempre lo hacía, pues la familia que ahí vivía formaba parte de su ya buena clientela y cada determinado tiempo les llevaba el café que vendía. Esa tarde estaba tocando a la puerta cuando se le acercó un hombre con aspecto de leguleyo. Según sus palabras, para ofrecerle que le pagaría una remuneración en dinero si aceptaba cuidar la casa que había quedado sola, pues aún había mobiliario costoso en ella. Incluso le propuso que continuara vendiendo su café y que por las noches se instalara en lo que era la oficina a la entrada de la casa, y ahí, en una cama plegable, podía pasar la noche sin problemas. El turco aceptó, y esa misma noche, al filo de las 8, se presentó en la casa en donde ya lo esperaba el licenciado, quien le dio una llave y le mostró el sitio donde dormiría. El joven vendedor le pareció que el trato era bueno, pues aparte de su café contaría con algo más de dinero a la semana.
Tranquilo y hasta cierto punto contento, se dispuso a pasar la primera noche ahí. Encendió el radio y pronto se quedó dormido hasta que el clásico sonido de que ya no había estación transmitiendo lo despertó. ¿Recuerda usted que hace muchos años, a las 12 de la noche, ya las estaciones de radio y las televisoras ya cerraban sus transmisiones? Fue entonces cuando escuchó voces en una de las habitaciones del ala derecha. Inquieto y sorprendido se dirigió ahí llevando una vela en la mano. Al abrir la puerta se encontró de pronto con un grupo de 6 personas tomados de la mano, con ellas sobre una mesa de madera sólida y alumbrados también por 3 velas, una en la mesa y 2 en sendos pedestales colocados en las esquinas de la salita. No tuvo mucho que pensar para darse cuenta que se trataba de una sesión espiritista, de las que mucho había oído hablar, pero que en realidad ni siquiera sabía que se llevaban a cabo realmente. El hecho de ver a tanta gente le restó temor y entonces saludó con cordialidad. Nadie volteó siquiera a verlo y en ese tiempo él tuvo manera de analizar a las personas que ahí se encontraban, que dada por seguro habían notado su presencia, pero que estaban tan involucrados en lo que hacían que ni siquiera le contestaron, cosa que a él no le causó extrañeza ninguna. Miren, aquí está cuando él entra y ve la sesión espiritista. La mesa era presidida por una mujer de unos 50 años, delgada, elegante, vestida y con infinidad de joyas adornándole dedos, muñecas y cuello, además de un enorme prendedor de diamantes que llevaba en el pecho. Junto a ella estaba un hombre de mayor edad con uniforme militar y hasta algunas medallas colgadas aún de su traje. 2 damas más como de 50 y 60 años flanqueaban a los primeros, ambas delgadas, con el pelo suelto y tez pálida. Una mujer que a su manera de ver desentonaba un poco en la reunión, pues llevaba el clásico uniforme como el que acostumbraban llevar las personas de la servidumbre de casas de familias ricas, y finalmente algo que le llamó poderosamente la atención, un niño, como de unos 10 años, con mirada triste pero inquieta, que al parecer tomaba muy en serio la actitud de los mayores y estaba también unido a ellos con las manos que formaban la cadena humana. Al principio sintió un poco de extrañeza, luego que pensó bien las cosas le dio un coraje, pues le parecía que el chico era demasiado joven como para participar en esas sesiones de las que había tenido conocimiento y que creía eran entre adultos y con la participación de las famosas medium, que ahora suponía que era la señora elegante. En ese momento, quien él daba por hecho que era la medium, dijo soltando las manos de la cadena: «¡Uf! Una sesión más y no logramos hacer contacto con ninguna entidad, pero seguiremos insistiendo hasta lograr el éxito». Las 2 señoras se pusieron de pie y se dirigieron a las esquinas en donde estaban las velas, mientras la mujer, con tipo de sirvienta, se inclinaba para soplar en la vela de la mesa para apagarla. Al hacerlo surgieron algunas volutas de humo y de pronto la medium lanzó un grito y detuvo de golpe a las 2 mujeres que estaban a punto de apagar las 2 velas. «¡No! ¡Miren! ¡Miren!». La mujer señalaba como poseída que dentro del humo que aún salía de la vela de la mesa se comenzaron a formar claramente visibles 2 manos que al parecer tenían algún movimiento, abriéndose y cerrándose como cuando uno tiene un calambre y trata de contrarrestarlo. Todos se quedaron estupefactos viendo las manos y de pronto tras ellos apareció un rostro, la cara perfectamente visible de una persona joven, con una mueca de dolor y que según el turco tenía lágrimas en los ojos. Todos volvieron apresuradamente a la mesa y aunque esta vez ni siquiera se tomaron la molestia de sujetarse las manos, se quedaron viendo por algunos minutos aquellas manos y aquel rostro claramente visible en el humo que, dicho sea de paso, no se disipaba sino que al parecer aumentaba su volumen. En ese momento tocaron a la puerta que estaba abierta y por ella apareció un hombre joven. La formación etérea de la mesa desapareció en el instante mismo en que penetró el joven a la habitación. Todos se pusieron de pie, lo abrazaron y le expresaron su felicidad con palabras de bienvenida, especialmente el niño, que esperaba ansioso el momento de abrazar al recién llegado, que era su hermano, pues así lo expresaron todos los presentes. Felices y contentos, los ahora 7 componentes de la sesión fueron saliendo de la habitación uno por uno sin que ninguno de ellos pareciera haber notado la presencia del turco. Finalmente se perdieron en el largo corredor del ala derecha de la casa y el joven vendedor de café decidió regresar al sitio que le habían asignado para cuidar la casa.
Al día siguiente, al salir a la calle, se encontró de pronto con un vendedor de periódicos que le entregó uno casi poniéndoselo en las manos. El turco abrió el diario. El turco abrió el diario. Su sorpresa no tuvo límites al ver la fotografía del joven que llegó a la casa bajo un encabezado a 8 columnas que decía: finalmente muere también el hermano mayor del niño asesinado. Su cerebro se llenó de ideas, quería gritar, voltear, decirle a todos que él había visto, que en realidad estaba vivo, que todo lo que había vivido. Sin pensarlo mucho, se dirigió a la iglesia de la compañía y ahí buscó a un sacerdote que lo apreciaba mucho y que también era su cliente, a quien le relató lo ocurrido. El padre pensó las cosas detenidamente y le dijo: mira, hijo, no sé si alcances a comprenderlo, pero creo que los que estaban en la casa no eran vivos, sino todo lo contrario, y que en realidad estaban esperando a que alguien, como sucedió. El niño era en efecto su hermano y fue asesinado apenas 8 días antes, mientras que el joven se debatía entre la vida y la muerte en el sanatorio. Finalmente, al morir, fue recibido por sus seres queridos. Me aterra decirlo, pero creo que estuviste junto a entidades de otro mundo. Por eso no te hacían caso. Nadie supo darle razón de quién era el licenciado que le dio la llave y le mostró la casa, pues nadie lo conocía. Pero él aún tenía la llave. Sin pensar, se la entregó al sacerdote. El turco continuó vendiendo su café, caminando por las calles de San Luis con sus inseparables bolsas de mecate. Y bueno, pues ahí tenemos al turco. Y ahí está. Y bueno, la casa de la que se habla es una casa que todavía la tenemos aquí en San Luis Potosí. Ahora son unas oficinas contables ahí, pero la casa está intacta. Bueno, pues siga leyendo en casa, siga leyendo en familia, siga tomando cafecito en sus tacitas y nos vemos hasta mañana.